Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mariana y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre el arroz, el arroz integral en concreto, cómo cocinarlo adecuadamente para eliminar el arsénico. Ya cada vez sabemos más acerca de la presencia de arsénico en el arroz, pues yo voy a explicar en este vídeo qué tipo de arroz escoger y qué maneras tenemos de cocinarlo para eliminar la mayor parte de ese arsénico. Y además os voy a hablar sobre los beneficios del arroz integral. Nos vamos a ir a la cocina donde os voy a enseñar paso a paso cómo cocino el arroz para eliminar parte de este arsénico. Bueno, un vídeo en el que os voy a contar muchas cosas acerca del arroz integral y la mejor manera de consumirlo para aprovechar al máximo sus beneficios. Espero que os guste un montón y os quedéis a verlo. Pues el arroz es un cereal, es un grano que, bueno, pues un poco voy a decir de él porque es muy común, ¿no? Todos lo conocemos. Luego más posteriormente en el vídeo os hablaré ya cuando os enseñe cómo lo cocino el arroz paso a paso, pues os hablaré sobre los beneficios científicamente probados acerca del arroz integral, cuáles son sus compuestos bioactivos, qué estudios hay al respecto y bueno, cómo cocinarlo para sacarle el máximo partido en lo que a beneficios se refiere. Sin embargo, hay un gran problema con el arroz y es su contenido en arsénico. Y diréis, bueno, ¿y cómo que el arroz tiene arsénico? Bueno, el arsénico primero pues viene a ser un metal pesado que, bueno, pues es tóxico, porque una exposición prolongada al arsénico puede dar lugar a problemas graves de salud como un mayor riesgo de cáncer de vejiga, neurotoxicidad, también tendríamos trastornos de la piel, bueno, en una gran variedad de patologías bastante graves puede provocar la exposición al arsénico de una forma prolongada y obviamente el arsénico para nosotros es un veneno. Si nos exponemos de una forma prolongada, pues puede tener efectos bastante negativos. ¿Dónde encontramos el arsénico? El arsénico se encuentra pues en la naturaleza, en las aguas, es fácil, ¿no? No significa que el arroz contenga arsénico, no es porque le hayan añadido en el cultivo convencional, no. Es porque el arroz presenta una serie de características que lo hacen propenso a captar el arsénico que hay en la naturaleza. Entonces el arsénico en la tierra hay tierras que quizá presenten un mayor contenido de arsénico, la contaminación del agua, el agua con la que se riega el arroz pues va a ser determinante para ver cuánto arsénico va a tener. Entonces diréis, bueno, entonces ¿cómo que solo en el arroz y no en otros alimentos? Hay otros alimentos como el pescado, también los lácteos y otros granos y tal que pueden estar contaminados por arsénico, pueden tener una cantidad de arsénico, puede estar levemente contaminados por este metal pesado. Sin embargo, no tiene comparación con la cantidad de arsénico que puede llegar a tener el arroz, porque el arroz, como ya he dicho antes, presenta unas características concretas que hacen que sea un grano que naturalmente absorbe más, capta más ese arsénico. ¿Qué ocurre? Nos debemos preocupar, esto es una alarma, ¿qué reglamento europeo hay para controlar estos niveles de arsénico? En fin, la normativa europea pues es estricta con esto y ha puesto ya límites, aquí en España ya se han establecido una serie de límites que puede tener de arsénico el arroz. Entonces, en ese sentido podemos estar tranquilos porque no es que estemos consumiendo un arroz súper contaminado en arsénico que ya nos vayamos a... no. Sin embargo, en casa podemos tomar una serie de medidas para disminuir aún más ese contenido en arsénico y además también ahora os quiero también hablar sobre las diferentes variedades de arroz que tenemos y lo importante que es el origen del arroz que consumamos, porque dependiendo del origen del arroz que consumamos, la cantidad de arsénico puede variar bastante. Los arroces que se producen en España, pues la verdad tienen niveles de arsénico bastante controlados y que no deben suponer un problema consumir arroz de España porque tienen los niveles de arsénico muy controlados. Pero os voy a decir qué variedades tenemos en España de arroz, qué variedades de arroz de otros países quizá puedan estar con mayor presencia de arsénico
y también pues todas las técnicas que luego en casa podemos emplear para disminuir aún más ese contenido en arsénico y que no suponga ningún problema. En cuanto a qué variedades tenemos en España de arroz, pues aquí tenemos diversas variedades, ¿no? Tenemos valilla porcelana, tenemos el arroz bomba, tendríamos también arroz de grano largo, y las principales zonas en las que se cultiva son pues en Sevilla. En Sevilla se cultiva sobre todo arroz de grano largo, y luego tendríamos también la zona de Calasparra, el arroz de Calasparra, que ahí pues se cultiva sobre todo de la variedad bomba y valilla porcelana. También tendríamos la parte de Valencia, el arroz de Valencia también. Hay diversas zonas geográficamente protegidas, muchas de ellas en las que se cultiva el arroz en España. ¿Qué pasa? Que el arroz que se cultiva aquí en España, pues como os he dicho, tiene unos contenidos en arsénico que son bastante inferiores a los límites establecidos por la Unión Europea. Y por esa razón, consumir arroz procedente también a otros países como Italia y tal, los niveles de arsénico están controlados, o sea que lo que es consumir un arroz del Mediterráneo, y sobre todo si apostamos por un arroz local aquí de España y tal, pues mucho más sostenible. Entonces ya os digo que en ese sentido podemos estar tranquilos, aunque eso no quita que luego nosotros en casa tomamos una serie de medidas para disminuir ese contenido en arsénico. Sin embargo, los arroces que vienen los arroces americanos y que vienen también de la India, los americanos y los asiáticos, ¿no? Sobre todo de China e India, pues pueden presentan un mayor contenido en arsénico, porque allí el terreno y las aguas pues, tienen mayor presencia en este metal pesado, y por esa razón el arroz que viene de allí presenta un mayor contenido en arsénico, y sería más recomendable consumir un arroz de España, un arroz o de otro país mediterráneo, o incluso arroz africano. Se ha visto que tiene menor contenido en arsénico, pero ya os digo que lo más sostenible, si vivís en otro país, si me estáis viendo y sois de España, pues la mejor opción va a ser tomar un arroz de origen España. Sin embargo, si me ves de otro país, pues ya os digo que las técnicas que os voy a enseñar ahora mismo van a ayudar a disminuir mucho el contenido de arsénico del arroz. Y ya os digo, esa sería la mejor opción. Aquí tenemos en España muy buenas variedades de arroz y la verdad que el contenido de arsénico está bastante controlado. Pero bueno, sí, también es importante decir que bueno, el arroz, luego voy a hablaros sobre los beneficios que presenta, científicamente probados y demás, los distintos compuestos bioactivos que encontramos en el arroz. También os hablaré sobre su acción prebiótica, cómo cocinarlo para que tenga esa acción prebiótica. Pero yo os quería comentar que bueno, el arroz pues nos va a presentar beneficios y tal, pero no baséis vuestra alimentación con esto del arsénico, aunque nosotros utilicemos técnicas para disminuir su contenido, aunque optamos por un arroz nacional. Sí que es cierto que siempre va a ser interesante no tomar arroz todos los días. Hay muchos otros granos integrales y luego tenemos la legumbre y tal, que es variar. Yo no recomendaría consumir arroz más de 2-3 veces a la semana. Es más recomendable pues incluir también otros granos como el trigo sarraceno, la quinoa, la avena integral. Hay variedad. Luego todo tipo de legumbres que deberían consumirse a diario, guisantes, lentejas, garbanzos. Porque ya os digo que el arroz pues presenta esta contraindicación, presenta también sus beneficios. Pero bueno, ahora os voy a enseñar cómo yo cocino el arroz para eliminar, que podemos, con estas técnicas que voy a comentar, podemos eliminar hasta el 70%, hasta de un 50%, incluso un poco más, 50-70% del arsénico del arroz. O sea, vamos a la cocina, os voy a enseñar cómo lo hago y luego os cuento más cositas acerca del arroz y de sus beneficios. Bueno, pues ahora os voy a mostrar paso a paso cómo cocinar el arroz con el fin de eliminar la mayor parte del arsénico. El primer paso sería tenerlo en remojo toda la noche, tal y como os voy a enseñar a continuación.
¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos en remojo toda la noche el arroz, iniciamos el proceso de germinación. El proceso de germinación, digamos que es como una manera de activar ese arroz integral, de darle vida a ese arroz integral. Y de esa forma no solo vamos a eliminar parte del arsénico, porque claro, al tenerlo en remojo, parte del arsénico del arroz se va a quedar en el agua, y en ese agua de remojo. Pero es que aparte de eliminar ese arsénico, también vamos a hacer el arroz más digestivo, ya que parte de los antinutrientes que encontramos en muchos alimentos de origen vegetal, en granos integrales, legumbres y tal, que son compuestos que pueden dificultar la absorción de otros nutrientes presentes en los granos y pueden resultar difícil de digestión esos antinutrientes. Pues parte de esos antinutrientes también van a quedar en el agua, de forma que vamos a hacer un arroz, el arroz con el que vamos a cocinar va a estar al final luego más digestivo, y luego además la biodisponibilidad de diversos compuestos bioactivos y también de otros micronutrientes y demás, pues va a aumentar, vamos a absorber más nutrientes del arroz. Por otra parte, se ha demostrado que el arroz integral, cuando nosotros lo germinamos, pues no solamente vamos a aumentar la biodisponibilidad de diversos compuestos como el selenio o el hierro y tal, sino que también parece ser que presenta un mayor contenido en GABA, que es un neurotransmisor que bueno, juega un papel clave en nuestra salud cognitiva y también en nuestra respuesta al estrés, entre otras muchas funciones. Pues parece ser también que el arroz integral, cuando nosotros lo germinamos, es decir, lo tenemos en remojo toda la noche, pues presenta un mayor contenido en este compuesto. Bien, dicho esto, vamos a tener en remojo, ya os digo, toda la noche, y posteriormente el truco está en lavar muy bien el arroz, retirar ese agua de remojo y lavar muy bien el arroz. Se ha comprobado que con esta técnica podemos eliminar entre un 10 y un 28% del arsénico del arroz. Entonces hay que, pues eso, colamos y lavamos muy bien ese arroz, de forma que a lo mejor varias veces. Ahora cuando os enseñe cómo lo hago ya lo podéis ver, no lo tengo que escribir más. Y posteriormente viene la hora de cocerlo, y para cocerlo la clave está en cocerlo con bastante agua. Se ha visto que cocer el arroz con bastante agua, pues, y que luego haya sobrante de agua, entonces se cuela, pues así podemos eliminar hasta un 50% del arsénico. De forma que, bueno, pues con la suma de las diferentes técnicas que vamos a utilizar para cocinar el arroz, pues pueden disminuir drásticamente su contenido en arsénico. Siempre se ha dicho lo de cocinar el arroz, una medida de arroz, 2 de agua, o una medida de arroz integral y 2 y media de agua. Esta técnica está bien, pues sí, es la culinariamente más acertada. Sin embargo, si lo que queremos es reducir el contenido en arsénico, resulta más inteligente cocer el arroz con bastante agua, porque de esa manera se queda gran parte del arsénico en ese agua y luego la desechamos y listo. Bueno, pues vais a ver ahora mismo cómo lo hago y luego os cuento unas cosillas más del arroz, de sus beneficios y otras maneras en las que podemos hacerlo hasta más beneficioso. Tenemos el arroz que lo hemos tenido en remojo toda la noche durante unas 12 horas. Entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a escurrir, lo veis, como veis está remojado, y ahora le vamos a quitar ese agua de remojo, lo vamos a escurrir bien y lavar muy bien. Aquí tenemos el arroz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues con un colador le quitamos el agua en el que ha estado remojado, esto es muy importante, y una vez que se la hemos retirado, lo que hacemos es con agua del grifo lavamos bien que varias veces, de forma que quede todo bien limpito y ahí se suelte un poco el arsénico. Ya que lo tenemos bien enjuagadito, ahora lo único que vamos a tener que hacer es cubrirlo con agua caliente, agua hirviendo, y lo ponemos aquí en la vitro,
para que se cocine durante unos 45 minutos, que es el tiempo que normalmente tarda el arroz integral en cocinarse, entre unos 30, 40 minutos, a veces se puede prolongar hasta 45. Pero aquí es donde quiero pararme porque normalmente el arroz pues se usan una serie de medidas de una medida de arroz por 2 de agua. Sin embargo, en este caso, como queremos eliminar la mayor parte del arsénico que normalmente se encuentra en el arroz y tal, pues lo que vamos a hacer es cubrirlo con agua, cocerlo con abundante agua, porque no importa que sobre, porque ese agua que sobra la vamos a desechar porque ahí se va a quedar parte del arsénico. Una de las mejores estrategias para evitar ese arsénico es cociéndolo con abundante agua, aunque sobre y luego lo tengas que colar, pero de esa manera en ese agua se va a quedar ese arsénico que no queremos. Entonces lo voy a cubrir bien de agua caliente y lo vamos a poner unos minutitos que hierva y luego ya lo mantenemos a un fuego estable durante los 30 minutos hasta que el arroz esté listo. Lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlo a un fuego fuerte durante unos 2 minutillos aproximadamente, que rompa a hervir. Y cuando ya rompa a hervir y lleve un minuto hirviendo, ahí vamos a bajar el fuego, lo vamos a poner a una temperatura, a un fuego medio y tapamos y lo dejamos que se cocine así durante, en este caso que es de grano largo, un grano largo integral, lo vamos a tener cocido, como ha estado remojando, unos 35 minutos, así a fuego medio, pero primero es importante que dé ser porque ya está a punto de darlo. Tapamos y listo. A 35 minutos pues el arroz pues ya está prácticamente, ¿sí? Como veis pues ha sobrado agua, pero esto no pasa nada porque ya os he dicho que hasta es positivo porque aquí se habrá depositado parte del arsénico y eso lo quitamos, lo colamos y listo. Ahora bien, como ya lo hemos tenido este tiempo cociendo, antes de filtrarlo, si es que hay que quitarle el agua esta, pues lo que hay que hacer primero ahora es dejarlo reposar unos 10 minutos, porque en ese reposo va a absorber un poquito de más agua, se va a asentar y una vez que hayan pasado esos 10 minutos al menos de reposo tapadito, pues si sobra agua lo colaremos, pero en principio ya lo vamos a retirar del fuego, tapamos y que repose. Bueno, pues tras el periodo de reposo, pues como veis el arroz ha absorbido parte de ese agua, pero todavía le sobra todavía un poquito y eso pues lo vamos a colar, ¿no? Y de esa manera pues reducimos aún más el contenido del arsénico. Bien, ya habéis visto que es muy facilito y así el arroz es verdad que no se queda tan, digamos, tan exacto como cuando lo cocinamos con las medidas de agua, una de agua, 2 de agua y una de arroz, pero sí que es cierto que así es más saludable y está también muy rico. Vamos a quitarle esta agüilla que ha sobrado y ahora os comento más cosas acerca del tema. Vamos a coger el arroz y eliminamos ese agüilla de exceso y así se va a quedar excelente. Bueno, pues ya que tenemos aquí nuestro arroz, ya habéis visto que es sencillo, que no son técnicas tampoco muy complicadas, pero de verdad vamos a de esa forma disminuir bastante el contenido de arsénico y va a estar genial el arroz. Porque diréis, bueno, vale, pero el arroz es saludable o no, ¿por qué elegirlo integral? ¿Por qué no blanco? Bueno, pues el arroz integral es verdad que tiene esta contraindicación que viene a ser lo de su contaminación por arsénico, ya hemos visto que no es tampoco una cosa preocupante teniendo en cuenta los controles que hay respecto a ese tema y también las técnicas que nosotros podemos emplear en casa, pero es que resulta que el arroz integral viene a ser una muy buena fuente de fibra, también de oligoelementos tales como el selenio, el magnesio, el manganeso, también es rico en hierro, pero luego aparte encontramos una gran variedad de compuestos bioactivos con acción antioxidante, encontramos flavonoides
Resulta que el arroz integral es rico en quercetina, en canferol, también en antocianinas, en el caso sobre todo del arroz rojo y del arroz negro, en proantocianidinas, también en diversos ácidos fenólicos tales como el ácido cafeico, el ácido elágico, el ácido gálico, también el ácido clorogénico, el pecumárico, también es rico en fitoesteroles como el betacitosterol, el campesterol, en lignanos, que son unos antioxidantes, unos polifenoles que actúan como, los lignanos actúan como fitoestrógenos, de manera que ayudan a regular, se ha visto que el consumo de fitoestrógenos, que lo encontramos en las legumbres, los granos integrales y demás, son unos fitonutrientes adecuados que parecen tener potencial en la prevención del cáncer de mama y de próstata. Entonces, digamos que el arroz puede ser una muy buena fuente de esos compuestos con una acción antioxidante, antiinflamatoria, que nos va a ayudar en la prevención de diversas enfermedades crónicas. De hecho, el consumo de cereales y de granos integrales se ha asociado con un menor riesgo de cáncer y también de enfermedad cardiovascular, también de diabetes. Todas las referencias científicas os las dejo en la descripción del vídeo, en las que podréis ver los estudios que os dejo al respecto, que se han realizado al respecto. Por tanto, el arroz es un alimento saludable y por tanto incluirlo pues un par de veces en semana estaría bien, pero ya os digo que cocinándolo de esta forma. Además, otro aspecto muy interesante acerca del arroz integral es que es uno de los granos que mayor contenido en almidón resistente presenta. Ya os he hablado en otros vídeos sobre el almidón resistente, que viene a ser una fibra insoluble con una acción prebiótica, es muy fermentable, es una fibra muy fermentable. ¿Esto qué significa? Que en nuestras bacterias intestinales la van a coger como alimento y a partir de la fermentación de dichas fibras, nuestras bacterias intestinales van a producir una serie de metabolitos muy interesantes, en concreto ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que parece tener un potencial muy interesante en la prevención de enfermedades, de trastornos metabólicos, también del cáncer colorectal, enfermedades inflamatorias intestinales. Ahí hay diversos estudios que apuntan a que el butirato parece jugar un papel clave. Y sin embargo, para aprovechar ese almidón resistente que encontramos en el arroz y también en otros granos integrales, legumbres y también en tubérculos, hay que, ya que lo tendríamos cocido, pues meterlo en un recipiente de cristal o en un vaso o lo que sea y tenerlo en el frigorífico durante 24 horas. En ese tiempo de refrigeración, el almidón que encontramos en el arroz se va a convertir en resistente y va a ser una excelente fuente de esta fibra. Luego me diréis, y después de haberlo tenido en refrigeración, ¿podemos nosotros calentar ese arroz? ¿Por qué no me gusta tomarlo frío? Sí, podemos calentar ese arroz tras haberlo tenido en refrigeración, pero no más de 130 grados, ya que a una mayor temperatura se destruye otra vez el almidón resistente y no queremos eso. Pero siempre, en mi opinión, lo mejor sería incluso no superar los 100 grados. De hecho, no es necesario calentar un poco el arroz, incluso incorporarlo con una verdura, no es necesario calentarlo a más de 100 grados, vamos. Y así preservamos el almidón resistente. Y bueno, pues eso era todo lo que os tenía que comentar acerca del arroz integral, de cómo consumirlo. También comentaros que el arroz integral es mejor porque todos estos compuestos bioactivos que he mencionado anteriormente que presenta, lo encontramos principalmente en el germen y en el salvado del arroz, que son precisamente las partes que son eliminadas cuando este se refina, cuando este pasa a ser blanco. El arroz blanco carece de salvado, carece de germen, y resulta que en estas partes del grano es donde se concentra la mayor parte de los flavonoides, de los ácidos fenólicos, de los lignanos. En el germen y en el salvado, acorde con el estudio en el que me estoy basando, que os dejo la referencia en la descripción, se concentran principalmente en esas partes del arroz, en el germen y en el salvado también. El selenio, el hierro, la vitamina E, todo eso se concentra en el germen, que son las partes verdaderamente interesantes de los granos,
integrales, y es por ello que son mejor opción al arroz integral, aparte que al arroz blanco, perdón, y aparte que el arroz integral presenta muchísimo mayor contenido en fibra, lo que resulta interesante por el tema del índice glucémico y demás. Y por último también deciros que el arroz este que he empleado pues es un arroz de Calasparra de aquí de España. Como ya os he dicho, el arroz español tiene un contenido arsenico bastante controlado y bastante inferior a los límites establecidos, y sería la opción más sostenible siempre y cuando viváis en España. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo os haya aclarado las dudas acerca de cómo consumir adecuadamente el arroz, y si ha sido así no olvides en darle un like, en compartir este vídeo, que así me ayudas a crecer, que el canal crezca y nuestro mensaje llegue a más gente, y espero que os haya gustado un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.